buenas tardes. Gracias por estar al pendiente de esta transmisión. Mi nombre es el Pastor Samuel García y está a través de esta plataforma trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Me gustaría que pudiéramos hacer una breve oración. Ya estuve anunciando con anterioridad el tema. Este es precisamente el tema de hoy, que se titula Abandonado. Así es, el sentimiento que muchos seres humanos han llegado a sentir en su corazón, con razón o sin razón. Así es de que vamos a hacer esta pequeña oración. ¿Te parece? Comenzamos nuestra oración y este servicio. Gracias te doy, oh Dios, por tu amor y tu misericordia, Señor, que nos permites nuevamente estar en tu casa para compartir tu palabra. Bendigo, Señor, cada persona que ha de llegar a este lugar, cada persona que se ha de conectar a este lugar, Señor, a esta transmisión. Bendigo su vida a través de esta palabra, Señor, que sea tu nombre bendecido. Hace unos instantes podía estar escuchando alabanza, Señor, con un volumen, Señor, suficientemente fuerte, oh Dios, para exaltar y bendecir tu nombre. Asimismo, Señor, declaramos un pueblo santo, un pueblo tuyo, Señor, establecido en este lugar para honra y gloria tuya. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Bendice tu palabra, que dé fruto a esta palabra, que no vuelva vacía, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, el tema del día de hoy, abandonado, y estamos ahora en la cita bíblica. Mire que le he traído una cita bíblica, nomás que ya se me juntaron los títulos. Déjeme arreglar esto. ¿Dónde estábamos? Creo que era para acá. A ver, quitamos este. Parece que ahí es. Dice la palabra del Señor. Ahí está. Usted lo puede ver, yo no lo puedo ver. Parece que sí. Estamos trabados aquí con la... Ahí está. Ok, la cita bíblica está en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 25. No se vaya, está aquí abajo, aquí anotado. Dice así la palabra del Señor: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lo voy a leer una vez más directamente en la pantalla. Dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, 25. La palabra del Señor nos habla acerca de un sentimiento, nos habla acerca de una circunstancia que el ser humano pudiera estar atravesando. La soledad es una, pero sentirse abandonado es un sentimiento que va más allá de la soledad. La soledad puede ser una decisión propia, la soledad puede ser una necesidad en el caso de alguien enfermo con una comorbilidad o una enfermedad contagiosa. Pero cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que la soledad no es buena para el ser humano. Es buena para cuando se necesita, ya lo mencionaba unos ejemplos, pero tampoco es buena cuando estamos hablando que el hombre es casado, por ejemplo. La palabra de Dios en Génesis nos enseña que Dios dijo en su momento de crear al ser humano, una vez que creó al hombre, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces, la soledad no siempre es buena para nuestras vidas, pero hoy es un sentimiento, hoy es un pensamiento, hoy es una actitud, hoy es un dolor el sentirse abandonado. Cuando el ser humano siente esa situación, esa circunstancia en su ser, tiende a pensar lo malo, tiende a pensar que Dios le ha dejado, tiende a concluir o a llegar a la conclusión en sus pensamientos de que está desamparado de la mano de Dios.
Parece que tenga la razón, pudiera tenerla, pero creo que Dios no abandona. La palabra del Señor nos enseña que Dios jamás ha de abandonar a aquellos a los cuales Él considera justos, a aquellos a los que Él considera que son sus hijos y que se portan como tal. Cuando venimos al Salmo 37, sin lugar a dudas es un salmo de David, es un cántico escrito por David, un cántico que en su momento entonó o cantó. Pero para entender este Salmo 37, habría que primero decir, bueno, dice la palabra del Señor que David aseguraba que no había visto justo desamparado, y pudiéramos tomar esa idea y decir, bueno, entonces yo jamás voy a estar desamparado por Dios, nunca me va a faltar el pan. Pero sabes, en mi trayectoria ministerial, en mis años de trabajo en la obra del Señor, sí he visto personas desamparadas, sí he visto siervos de Dios, he visto hombres y mujeres que dicen conocer a Dios necesitando el pan de cada día. ¿Qué hacer ante tal circunstancia? O pudiéramos exagerar la expresión diciendo, ¿qué haríamos ante tal contrariedad? El hablar de que ciertamente hay personas desamparadas, hay personas abandonadas, pero habría que también entender cuál es el principio de Dios acerca de amar a sus hijos, de dar bendición a sus hijos, de proveer lo que sus hijos necesitan. Y el Salmo 37 es muy claro acerca de estas circunstancias que David pasó a lo largo de su vida, porque comienza el texto diciendo, joven fui, lo cual nos hace una observación, la palabra de Dios, para entender que precisamente David suspiraba. David recordaba los momentos en que miró al Dios Todopoderoso cuidando de su vida, proveyendo lo necesario. Y lo vemos ahí en el primer libro de Samuel capítulo 17. Dice la palabra del Señor, en primer libro de Samuel capítulo 17, que había un gigante que estaba retando. Es más, había una guerra entre el pueblo de Israel, la nación de Israel, y la nación de los filisteos. Y es David que llega al campo, que llega al lugar donde están los soldados, enviado por su padre precisamente para llevarle alimento a sus hermanos. Cuando David se da cuenta que hay un gigante en medio del valle retando al pueblo de Israel, a la nación de Israel, al ejército de Israel, se indigna y se siente mal y puede decir muchas palabras de inconformidad acerca de lo que sus ojos ven. Pareciese como que nadie estaba entendiendo a David acerca de la óptica que él tenía de lo que este gigante intentaba. Versículo 32 dice del capítulo 17 del primer libro de Samuel: y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, es decir, del gigante. Dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y David está diciéndole a Saúl, al rey, al que autoriza, al que da las órdenes de batalla, de guerra, yo voy a ir y voy a derrotar a este gigante. Saúl dijo a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David insistió y se respondió a Saúl, tu siervo, y empieza David a hablar acerca de una experiencia con Dios. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca.
Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Esa es la experiencia que David le dice a Saúl que tenía acerca de guerrear, de pelear. Dice, versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Es David hablando acerca de cómo Dios le viene acompañando, de cómo Dios está al lado de él, cómo Dios está sustentando su vida. Y ese es el argumento que tiene frente a Saúl para decirle: yo voy a ir a derrotarlo. La experiencia que tengo es que en el campo me he encontrado con estas circunstancias difíciles y he visto la mano poderosa de Dios. Joven fui, y dice el versículo 25 del capítulo 37 del libro de los Salmos, y he envejecido. A lo largo de la vida, desde su juventud hasta el momento que él está escribiendo este cántico, puede recordar los momentos en que incluso Dios libró a David de las manos de Saúl. Porque entendamos que en el capítulo 21 del primer libro de Samuel, Saúl intentaba matar por envidia precisamente a David. Cuando Saúl extiende su persecución, David no halla dónde esconderse. Llega un momento de cansancio, un momento de oscuridad en Saúl y en sus soldados, en sus siervos, que no se dan cuenta que están metiéndose a una cueva donde ahí adentro está David. Y llega Saúl, se acomoda, se acuesta, y es David el que al pasar de las horas comienza a darse cuenta que Saúl está metido en la misma cueva. Se da cuenta David que Dios le ha librado. Hay siervos de David que le dicen: mira, Dios te lo ha entregado en tu mano, ¿por qué no de una vez eliminas a tus enemigos? David decide no poner o no levantar su mano en contra del ungido que era Saúl, un rey puesto por Dios. Le deja ese episodio a la justicia divina, pero se da cuenta precisamente que en esa escapada, que en esos momentos de huir, David pudo ver el sustento de Dios incluso con los alimentos. Libro de los Salmos capítulo 21 nos dice que David llegó a la tierra de Nob, donde estaba el sacerdote, ahorita le digo el nombre, capítulo 21, dice aquí que llegó a tierra de Nob con el sacerdote Ahimelech, y es ahí donde Dios le da de comer precisamente unos panes que estaban, olvídese, durísimos, tenían una semana de estar ahí puestos, pero es el sustento que David necesitaba, es el pan que le hacía falta después de tantos días de persecución. Y pregunta al sacerdote: ¿hay una espada aquí, algo, una lanza? Y Ahimelech le dice: lo único que hay es aquella espada que usaste, con la espada precisamente del gigante Goliat. Es lo único que hay. David quizás se siente confortado porque dice: hay alimento, porque dice: encontré esta arma. Y encontramos entonces que David, a lo largo de su vida, ciertamente respalda el salmo que hoy leemos. Me gustaría leerlo una vez más con usted. Capítulo 37 del libro de los Salmos, versículo 25, se lo voy a poner en la pantalla. Dice así la palabra del Señor: joven fui y he envejecido. Tengo una historia, tengo experiencia, conozco al Dios Todopoderoso. Joven fui y he envejecido. Y a lo largo de estos años,
a lo largo de esta vida, lo que te puedo recomendar es que te acerques a Dios, que tengas cercanía a Él para no sentir ese abandono, para no sentir que algo hace falta en tu vida. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Me llama la atención lo que más adelante del 25 escribe David acá. Le voy a leer. Ya ahí ya no tengo esa cita acá. Déjeme. Ahí está. Ahí está. Versículo 28. Porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Quizá el sentimiento del abandono, quizá el sentimiento del desamparo te haga sentir lejos de Dios. Pero ¿sabes? El enemigo es muy listo para provocar ese sentimiento dentro de nosotros. ¿Cómo podemos asegurarnos que no estamos siendo abandonados por Dios? ¿Cómo podemos asegurarnos que no estamos siendo desamparados por Dios? Mantenernos creyendo, confiando en el Dios Todopoderoso. Esa es una. La otra es mantenernos en el buen comportamiento delante de la presencia de Dios. Son dos cosas que pueden hacer que tengas mejores posibilidades de una relación con Dios. No olvidando leer tu Biblia, no olvidando doblar tus rodillas en oración al Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para fortalecer esa cercanía con Dios, a tal grado y de tal manera que puedas a lo largo de tu vida o lo que reste de ella, comprobar que la cercanía con Dios pueda hacerte declarar estas palabras que David usó y decirlas para ti mismo, pero no como alguien que repite, sino como alguien que afirma o que dice amén a lo que estás oyendo, o como testificando desde tu experiencia que no has visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Mi nombre es el pastor Samuel García. Estamos aquí en Lomas del Paraíso, en Guadalajara. Privada Loma Vallarta. Es más, te voy a poner la dirección. Ahí está. Ahí está la dirección. Tiene que aparecer, ya la puse. Ahí. Iglesia Puerta Abierta. Aquí está. Privada Loma Vallarta, número 39, Colonia Lomas del Paraíso, en la tercera sección, aquí en Guadalajara. Para más información, para contactarte con nosotros, estamos en Facebook y en Instagram como Iglesia Puerta Abierta. Puedes agregar al final NC, que significa Nuevos Comienzos, y ahí podemos comunicarnos un poquito más. Mi nombre es el pastor Samuel García. ¿Qué te parece si nos vemos o nos escuchamos en la próxima transmisión? Dios te bendiga y recuerda que Dios no abandona. Recuerda que Dios ama a los suyos y está cercano a ellos. Dios te bendiga. Hasta la próxima.